Y entonces cuando le dice al hombre, hablando en general, como genérico, ¿no? Y es que ahora, hola, buenos días, ahora somos como muy directos, ¿no? Muy específicos, ¿no? Gobernaremos para todos los hombres y mujeres, niños y niñas, chicos y grandes, ¿no? Las partes de pinta, ¿no? Entonces cuando dice, y dijo al hombre, se está refiriendo a todos, no solamente a uno, ¿no? Pues sí, así es. Bueno, pues ahora Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Me estaba preguntando esta Alma Rosa que cuando Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, que si ya estaba Eva, ¿no? Porque igual y Eva no se enteró, ¿verdad? Y entonces comió, pero no. O sea, la idea es, le dijo al hombre, hablando de la humanidad, ¿no? Porque ella era consciente de que no lo debía de hacer. De hecho, cuando le dice, oye, con que le diste a Adán ¿no? La serpiente, o sea, le echa la culpa. Nunca queremos reconocer lo que hacemos y siempre justificamos nuestra rebelión, ¿no? Poniendo siempre las excusas como me obligaron, fue más fuerte que yo, somos débiles, ¿no? Y así ponemos muchas excusas para justificar que lo que hicimos estuvo mal o no estuvo mal, justificar que no estuvo mal. Muy bien, creo que hoy veo a algunos campistas que llegaron, ¿verdad? No pensé que iban a llegar. Dormimos 2 horas más. Nos dormimos temprano. Aquí se dormían temprano, ¿verdad? No. ¿No? A las 11. El viernes nos dormimos a 1 de la mañana. No, bueno, pues están ya rompiendo récords. ¿Cómo están, jóvenes? Bien. ¿Sí? Bueno, en realidad todavía no somos jóvenes. Seguimos siendo niños chiquitos. Para empezar, no son jóvenes. Muy bien. ¿Tú qué opinas, José? Yo diría que niños. Niños no necesariamente. O niños grandes. O sí, medianos. O medio grandes. O medio chiquitos. Bueno, muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Les fue bien a los que se fueron de campamento? ¿Sí? Sí. Que se aburrieron muchísimo, ¿verdad? Me dijeron. No. ¿No? Ay, se chocó. Bueno, ya luego nos contarán a detalle algo que hayan aprendido en su campamento. O sea, confiar más en Dios. A ser más constantes en la lectura. A esperar en Él, a confiar en Él. Más todavía. Muy bien. Bueno, entonces sí, se cumplió el propósito, ¿no? De haberse ido de campamento. Qué padre. Sobre todo que entre ustedes se encuentran con otros jóvenes que
descubres que no eres el único, ¿no?, en tu casa y en el círculo donde convives, que tus papás te enseñan esto con algún propósito, ¿no? Dices, bueno, seremos los únicos, porque a veces no ve uno más gente, ¿no? Y te das cuenta que hay otros que también tienen el mismo deseo, ¿no? Pues qué bueno que pudieron hacer este viaje, ¿no? Porque siempre es una bendición el poder estimularnos al amor hacia Dios y hacia las cosas que Él quiere para nuestra vida, ¿no? Qué bueno. Bueno, preguntas, ya que estamos en esto. A ver, Magda. En Marcos, capítulo 8, versículo 25, bueno, 23, le traen un ciego a Jesús, y entonces él escupe en sus ojos y le pone las manos encima, y dice, y le preguntó si veía algo, y dice, él mirando dijo, veo a los hombres que andan como árboles, pero los veo que andan. Dice, luego puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces como que mi pregunta era, ¿por qué tuvo que tocarlo 2 veces? ¿O por qué pasó eso? Yo sé que Dios no necesita ni siquiera poner las manos, ¿no? Pero es como de alguna manera si no hubiera alcanzado y lo hubiera vuelto a tocar, como, a ver, otra vez, vamos a intentar otra vez. No sé si era la incredulidad de él o qué pasó. No, mira, ¿alguno de aquí ha sido ciego antes de...? ¿No? ¿Nadie ha sido ciego? ¿Tú sí? Bueno, cuando uno no ve, ¿no? Entonces uno palpa. Entonces, palpando, esta persona lo que conocía eran los árboles, ¿no? Tocando. Y entonces su primera como impresión de estar recobrando la vista, está viendo cosas que nunca había visto y dice, veo como árboles que se mueven, ¿no? Y después Jesús le vuelve a tocar, que eso no tiene ningún significado de que no tuvo el poder o no tuvo la fe. No está hablando del tema, está hablando de un proceso de sanidad en un ciego, ¿no? Y simplemente pues él vuelve a tocarlo, ¿no? Y para que, digamos, su miopía se corrija completamente, ¿no? O su falta de visión, ¿no? Y con esto vemos, como en muchos otros ejemplos, la forma como Dios sanó y el amor que tuvo hacia la gente y la compasión, porque Él era Dios hecho hombre, y Él estaba manifestando su poder a través de milagros y señales, ¿no? Cuando el Antiguo Testamento hablaba de lo que vendría a ser el Mesías y cómo se manifestaría, estaba hablando de este tipo de cosas, ¿no? Y entonces Dios quería mostrar su poder de diferentes formas, ¿sí? Y que no pensara la gente que había una forma, ¿no?, en cómo Él iba a hacer las cosas, porque en ese hizo lo que tú dices. En la suegra de Pedro solamente la toca, ¿no? En el hijo del centurión nada más dice palabra, no tiene que ir ni siquiera a verlo. Entonces nunca hubo una forma de sanar de Jesús específica, ¿no? Porque lo que quería era que la gente viera el poder que había en Él y que Él era el Mesías, ¿no? Porque uno podría pensar que hay una forma, ¿no? De hecho hay muchos grupos religiosos en donde creen que este poder Dios nos lo dejó a nosotros, y entonces hablan de que este poder lo tienen ellos, ¿no?
Y entonces siempre usan el mismo método, ¿no? Tocan a la gente y en algunos casos yo he visto así que los tocan y se caen, ¿no? Así, en otros los tocan y les hacen así y les soplan y se caen, ¿no? Entonces dices, bueno, está medio chistoso, pero usan su mismo método cuando Jesús ni siquiera usó el mismo método, ¿no? Pero ellos creen que tienen ese poder, ¿no? Entonces, esto lo utilizó Jesús para que en él se pusieran todas las palomitas, ¿no? Que en un momento dado el Antiguo Testamento mencionaba de lo que sería el Mesías cuando viniera, ¿no? Entonces el Mesías iba a llenar muchísimos requisitos y todos estos requisitos iban a comprobarle, o la gente iba a comprobar que él era el Mesías. Entonces, cuando tú veías, si hubieras vivido en los días de Cristo, hubieras visto esta señal, hubieras puesto, mira, esto es lo que decía el profeta Isaías y le pones una palomita. Mira, esto decía el profeta Oseas y le ponías una palomita. Esto fue lo que habló Abraham acerca de él y le ponías otra. Entonces la gente empezó a ver que él llenaba todos los requisitos, ¿no? Entonces, en la voluntad siempre ha estado el creer y había gente que creía, ¿no? Por ejemplo, en todos los milagros de sanidad que hubo, la gente creyó en él como el Mesías, ¿sí? De hecho, en este ciego que mencionas, él recobra la vista, o bueno, él ve, y al rato le preguntan, oye, ¿quién fue el que te sanó? O sea, no sabe ni quién lo sanó. Y entonces va e investiga y sabe que es Jesús, ¿no? Entonces ya llega y les dice a los fariseos, escribas, fue Jesús el que me sanó. ¿Y por qué te sanó? Pues pregúntenle a él, pues yo qué, ¿no? Y entonces este hombre empieza a descubrir también que hay una religión que se opone al conocimiento verdadero de Dios, ¿no? Y entonces desde el principio hemos tenido una religión, hablando en general de lo que los hombres han determinado vivir y hacer y creer en cuanto a lo que se debe ser la adoración a Dios a través de sus conceptos, y otra la que Dios determina a través de su palabra. Entonces siempre está la oposición entre la verdad de Dios, que es a través de su palabra, y las costumbres, tradiciones de los religiosos, ¿no? Le pasó a Nicodemo lo mismo. Nicodemo, que era uno de los principales de los judíos, sacerdotes judíos, él empieza a ver así a Jesús y ve que está llenando todos los requisitos, y entonces Nicodemo dice, no, pues voy a ir a cerciorarme yo mismo, nada más que no lo voy a hacer públicamente porque, pues imagínate qué quemón me voy a poner, porque yo como principal de los judíos, buscando a Jesús en medio de toda la gente, y entonces dice que va a Jesús de noche, y entonces así llega, yo creo que así de puntitas, ¿no? Disfrazado, no sé, no sé cómo llegó, pero llega con Jesús y le dice, Rabí, ¿no? Que quiere decir maestro. Sabemos que nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Entonces, evidentemente Nicodemo le está diciendo, ya te caché, ¿no? Ya te descubrí, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Y entonces Jesús le cambia el tema, ¿sí? Y le dice, no importa lo que tú sepas, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo le dice, a ver, ¿y cómo puede nacer un hombre siendo viejo? No, porque Nicodemo era un hombre viejo. Dice, ¿qué acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y entonces Jesús le vuelve a decir, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios.
Y entonces Nicodemo dice, bueno, ¿y cómo le puedo hacer? Y entonces le dice Jesús, a ver, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Claro que no lo sabía, porque aunque era maestro de Israel y sabía todo y había descubierto a Jesús que era Rabí, era el Mesías, él no sabía que había que nacer de nuevo. Y entonces esta es la revelación más grande de la Biblia, porque en las religiones judías, cristianas, no se predica en términos generales el volver a nacer, que esta es la parte más importante. Esto es para lo que vino el Mesías, para que nosotros recibiéramos la noticia de que necesitamos nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿por qué? Y entonces las respuestas de Jesús son las mismas que nos da la Biblia, de que porque estamos muertos espiritualmente. Y los muertos espirituales, como los muertos físicos, no pueden hacer nada por sí mismos. Y este nacimiento de nuevo es simplemente el reconocer que estás muerto espiritualmente, que has pecado, que te has separado de Dios y que tus obras, tu religión, lo que crees, lo que piensas, no sirve de nada más que el creer en el que va a morir por ti. Entonces Nicodemo se convirtió allí, esa noche, ¿no? Y entonces después Nicodemo, el que se escondía, el que no quería, el que quería demostrar que sabía mucho, empezó a ser un hombre sencillo y empezó a dar testimonio a toda la gente de que ese era el Mesías y que había que nacer de nuevo, porque si no, no podían ver ni entrar al reino de Dios. Y ese fue el de los pocos que cuando murió Jesús fue a pedir el cuerpo, ¿no? Fue de los valientes que dijo, a ver, denme el cuerpo, ¿no? Entonces el que se escondía ahora abiertamente se da un testimonio. Y poco tiempo después no solamente están buscando, bueno, en ese ínter, no solamente buscaban a Jesús para matarlo, sino también a Nicodemo y a todos los que estaban creyendo en él, porque estaba dando un testimonio de una verdad que la Biblia decía, pero en la religión se había opacado esta verdad que era el volver a nacer. Entonces, este tema del volver a nacer es el mensaje central del Evangelio. O sea, no hay un mensaje que trate de ocultarse más a los ojos de la gente que este de volver a nacer. Y entonces, todo esto era para describir quién era el Mesías, ¿no? Y fue pues impactante el que la gente que creía en él o que esperaba que viniera él, cuando lo veía decían, este es, y creían en él, ¿no? Pero esa fue una de las tantas cosas que se usaron, ¿no? Los milagros. Pero lo que más le trajo a Jesús problemas fue los milagros, ¿no? Porque él mismo, cuando hizo algunos milagros, se le acusaba de quebrantar la ley de Moisés, ¿no? A ver, tus discípulos arrancan espigas en día de reposo, ¿no? Y entonces les dice, es que ustedes no entienden para qué fue el día de reposo. El día de reposo fue para que la gente reposara en Dios, no para que si tuviera hambre, se muriera de hambre porque no puede recoger espigas, ¿no? O si se cae el animal de uno en un hoyo, lo dejan ahí a que se muera. No, pues hay que sacarlo, ¿no? No, pero es día de reposo. Entonces, los religiosos siempre han caído en cuestiones extremosas como si se tratara de cumplir. O sea, yo algún día estaba con un cliente que él tenía un hotel y este cliente era un judío y estábamos haciendo una remodelación en el hotel y vino un día viernes en la tarde y entonces me dice, íbamos a ir a un piso alto del hotel, que había que arreglar algo, y entonces me dice, si quieres toma este elevador y yo al rato te veo, porque yo me voy en el elevador Shabbat, ¿no? Dije, no, pues voy contigo, ¿no?
Y el elevador Shabbat era el elevador donde nadie apretaba el botón de ningún piso, porque apretar un botón es trabajar. Y entonces el elevador se va subiendo piso por piso, ¿no? No sé si algún día han estado en un elevador, en un lugar donde haya un elevador Shabbat, ¿no? Entonces es el elevador donde no hay que tocar, ya está programado para subir piso por piso. Y entonces nosotros íbamos hasta arriba, ¿no? Y entonces íbamos ahí y dije, ay, sí, lo hubiera esperado allá arriba. Se iba parando piso por piso por piso, ¿no? Y ese elevador lo toman los judíos religiosos. Y entonces eso era de lo que Jesús siempre criticó al judío religioso exagerado, ¿no? Y entonces le decían, es que no te es lícito hacer milagros en el día de reposo, ni sanar a una persona, ¿no? Entonces, o sea, qué absurdo es pensar, ¿no? Así de, a ver, hacer cosas buenas en el día de reposo es condenable. Pues sí, ¿no? Merece la muerte por haber quebrantado el día de reposo tan sagrado, ¿no? Que Moisés nos dejó. Y así nos volvemos también algunos cristianos muy religiosos, ¿no? Que tenemos que cumplir con todo lo que dice la ley, cuando la ley solamente era algo que nos estaba enseñando quién era Dios y quién éramos nosotros. Entonces Dios era perfecto y nosotros imperfectos. Entonces la ley a todos nos condenaba, pero la ley mostraba que había una solución a través del Mesías. Bueno, sí, y bueno, solamente es para que tengamos como los contextos de algunas cosas que leemos, ¿no? Sí, Sara. O sea, entonces si alguien intenta cumplir la ley, al final es por orgullo, ¿no? Mira, sí, dice, cualquiera que quebrantare la ley, que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. La ley solamente fue traída a nosotros para darnos cuenta de nuestra incapacidad de acercarnos a Dios. Entonces solamente en la ceguera espiritual, que es producto del orgullo, ¿no? Por ejemplo, los sacerdotes judíos se sentían muy orgullosos de saberse toda la Biblia, ¿no? Pues claro, ¿no? Me sé toda la Biblia, bueno, pero ¿de qué sirve que me la sepa si no la sé aplicar bien? ¿De qué le servía a Nicodemo saberse toda la ley, saber que el que estaba allí haciendo milagros era el Mesías si no creía en él? Entonces tuvo ese valor al menos de ir y buscarlo, y Jesús le dijo, ¿eres tu maestro de Israel? ¿No sabes todas estas cosas? Dice Jesús, nosotros hablamos de lo que sabemos, ¿no? O sea, ustedes no reciben este testimonio. Y entonces Nicodemo se enfrentó y dijo, sí, la verdad, estoy vacío, estoy lleno de orgullo, y allí se humilla y le cree a Dios. Entonces, el leer la Biblia, lo único que va a traer es abrirnos los ojos acerca de lo que Dios se ha propuesto con la Biblia. O sea, la Biblia no te obliga a vivir ninguna vida, ¿no? Te pide, te invita a vivir llena del Espíritu Santo, porque es Dios el que produce la vida que yo no puedo tener. Por ejemplo, yo tenía muchas debilidades y estaba harto de vivir con mis debilidades, ¿no? Además de que lloraba todo el tiempo, en las noches, sin que nadie me viera, ¿no? Así, recuerdo muchas noches así en mi recámara. Nosotros teníamos, éramos 2 hermanos, entonces teníamos que compartir cuarto de 5 hombres, ¿no? Y entonces 5 hombres en un cuarto, y yo el mayor, o sea, cualquiera se movía y los demás se daban cuenta. Entonces yo mordía la almohada y estaba así, pero así, me acuerdo, llorando, porque no quería que se dieran cuenta que estaba sufriendo, ¿no? Y ante los ojos de mis papás, de mis hermanas, era muy bueno, pero yo sabía que no era así. Entonces cuando a mí me hablaron de Cristo y de que Cristo quería vivir mi vida, yo dije, esta es mi oportunidad ya de no estar sufriendo, de no estar luchando, ¿no?
de querer cambiar por mí mismo, porque no puedo. O sea, todos mis propósitos de año nuevo, ni siquiera pasaba un día cuando otra vez los quebrantaba. Decía, ahora ya no voy a hacer esto, no voy a hacer el otro. Y empezaba el año nuevo y al ratito ya volvía a caer en lo mismo. Entonces, cuando Cristo vino, me dio la libertad y dejé de hacer cosas que nunca me imaginé que iba a poder dejar de hacer. Entonces Él estaba viviendo mi vida. Entonces, el único que cumplió con toda la ley fue Él. Por eso, si Él vive en nuestra vida, si vivimos llenos del Espíritu Santo, Él es el único que puede producir que nosotros cumplamos con su palabra. Es más, como Dios es justo y dice que la paga del pecado es la muerte, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpables de todos, y por cuanto todos pecamos, estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. La única forma de ser justificados es por su gracia, cuando creemos en Cristo Jesús. Y entonces Dios, al vernos como pecadores culpables, ya no nos ve así, porque ve a Cristo en nosotros. Nosotros somos culpables, pero ya pagó uno por nosotros. Entonces, por eso Dios cumplió su justicia en Cristo, y a mí ya no me ve culpable, aunque sea culpable. Y yo continuamente fallo, pero eso no significa que ya Dios se salga de mí y ya no me cumpla lo que me prometió, sino que Él lo va a cumplir y Él lo va a llevar a hacer una realidad el día que esté en su presencia. Entonces, el religioso así más terrible que hubo en los días después de Cristo fue Pablo. Y entonces él empezó a perseguir cristianos para que los mataran. Y entonces cuando él consigue que maten a un cristiano así súper ejemplar, que fue Esteban, ¿no? Llegaron así y le dijeron, Pablo, aquí están las ropas de otro más, ¿no? Entonces yo creo que Pablo tenía, no sé, en su Torah, así, muchos taches de cristianos que se habían muerto, ¿no? Entonces, a otras ropas, perfecto, puso otro tache, vio las ropas y vio la actitud de Esteban, diciéndole, abriendo los ojos y volteando al cielo y diciendo, veo a Cristo sentado a la diestra de Dios, y les dice, Dios, no tengas en cuenta su pecado. Ahí Pablo tuvo una convicción tan grande que nada más fue cosa de tiempo que se presentara Jesús delante de él y lo buscara para que él se convirtiera. Y dejó todos sus rollos de que él, es más, nos cuenta Pablo, que si alguien tenía una reputación intachable era él. Decía, yo así cumplí con toda la ley, circuncidado al 8º día conforme a las Escrituras, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, ¿no? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Dice, todo lo que viví, todo es basura, ¿sí? O sea, todo esto no sirve de nada. Y así vemos que la salvación no es por lo que nosotros vivimos, hacemos, sino por lo que creemos y en quien creemos. Si es en Jesús, es en quien la tenemos. O sea, a mí un día un amigo ya mayor me dice, porque yo le decía que había cosas de la Biblia que se parecían mucho a la religión en la que yo había crecido, ¿no? Y entonces me dice, pues sí, porque pues, todo el mundo toma lo que le conviene. Dice, pero ¿tú qué piensas que deberíamos de ser? ¿No? Y le dije, no, pues la verdad no sé. Dice, ¿tú sabes qué fue Jesús? ¿En qué religión creyó Jesús? Y nació. Le dije, sí, judío. Y si fue judío, ¿por qué no somos judíos? Y dije, pues no sé. Dice, no, es que Él no vino a dejarnos una religión, nos vino a dejar una vida. Entonces me enseñó estos pasajes de Juan donde dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Y eso es lo que pretende Dios, darnos una vida en abundancia, así como andar de campamento todos los días, ¿no? Sí, una vida en abundancia, porque así debe ser nuestra vida. Una vida donde todos los días estemos disfrutando de cada momento, de cada situación, porque así es como Dios la planeó para nuestro beneficio. Entonces, cuando vemos gente religiosa, lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos dé la gracia para poderles compartir con nuestra vida el que no se trata de una vida religiosa. Aunque un día un amigo de Renata, que estudió filosofía, me corrigió, me dijo, sí es una vida religiosa, ¿no? Y me sacó la etimología de lo que es religión, ¿no? Y le dije, sí, nada más que el concepto de nosotros de religión es seguir normas, ritos. Ese es nuestro concepto. La etimología pues, es lo de menos, ¿no? Así como muchas cosas son lo de menos, ¿no? Como el ciego, ¿no? Bueno, le dijeron, tú no sabes que el que te sanó es un pecador. Dice, mire, yo no sé si es pecador o no, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo, ¿no? Entonces, yo no sé, lo único que sé es que la vida que Dios me ha dado es una vida abundante, es lo único que sé, ¿no? Y lo descubro a través de la obediencia y la constancia en buscar a Dios, ¿no? Ayer estaba yo hablándole a un grupo de papás, bueno, no un grupo de papás, en especial a dos papás, de una niña que se estaba graduando, ¿no? Aunque todos los demás deberíamos de habernos puesto el saco de esto, ¿no? Pero cuando Dios creó todas las cosas, que las creó en 7 días, mostró su poder. Todos los hombres empezaron a vivir en ese poder sobrenatural, en donde los cielos contaban la gloria de Dios, el firmamento la obra de sus manos. Un día emitía palabra, otro día y enseñaba sabiduría. Entonces los hombres empezaron a ver este poder grandioso de Dios. Y la gente no tenía dudas en creer en un Dios tan majestuoso como el que nos había creado, como el que había creado a nosotros y a todas las cosas. Y entonces, después de manifestar su poder, Dios le dijo al hombre, estas son las leyes que vas a seguir. Y entonces les dejó su ley. Y les dijo, estas leyes las vas a seguir todos los días. A ver, ¿a qué horas? Cuando te vayas a dormir. A ver, papás, ¿quién lee la Biblia antes de irse a dormir? ¿Quién lee la Biblia cuando amanece? ¿Sí? ¿Quién busca a Dios a mediodía? De repente ahí en la tarde, ¿no? Cuando salen a pasear, a dar la vuelta, ¿no? Entonces Dios les dijo, estas palabras que yo te dejo hoy son para que las guardes tú primero en tu corazón, tú. Y se las enseñes a tus hijos. Y no les conté algo ayer. Y a los hijos de sus hijos, o sea, a sus nietos, ¿no? ¿Cómo se las van a enseñar? Con su vida. Con su vida. ¿Sí? Les van a estar aquí en tu corazón. Así en todo tu ser. Porque dice, te las pondrás en la frente, en el cuello, ¿no? Y bueno, algunos que han tenido contacto con la comunidad judía, no sé si se han dado cuenta que luego nos traen unos cuadritos así en la frente, ¿sí? O traen unos brazaletes, o traen unos colijes, en fin, o llegan a una casa de judíos y hay un cuadrito en la pared, en la puerta, donde todo el mundo llegue de soba, ¿no? Hay muchas cosas que los judíos siguieron literalmente cuando el significado no era literal, ¿no? Era, van a estar acompañándote todo el tiempo, todo tu ser, todo tu cuerpo, toda tu alma, todo debe ser guardado por la palabra. Esa era la idea de Dios al decirles esto, no quisieran flecos y filacterias y todo lo que tienen. Entonces, ¿para qué? Para que seas un ejemplo de lo que le vas a enseñar a tus hijos. Y tus hijos no van a tener ninguna duda
de lo que tú les enseñas. Porque al final de cuentas los hijos hacen lo que ven hacer al Padre. Eso dice Jesús. Yo vine a decirles las obras que vi de mi Padre, ¿no? Y entonces cuando en un hogar realmente los padres creen en Dios, pues esto es algo indudable para los hijos, ¿no? Y entonces esta educación que Dios quiso que los hijos recibieran fue de verdad, de honestidad y de transparencia. ¿Para qué? Para que sus hijos obedecieran. Entonces, Dios muestra su poder, su hegemonía, en su fidelidad todos los días. ¿Para qué? Para que le creamos, para que le obedezcamos. Nosotros como padres, viviendo lo que debemos vivir, vamos a ser una autoridad para nuestros hijos. Y nuestros hijos van a aprender lo mismo, y nuestros nietos también, y ellos se encargarán de hacer lo mismo a las siguientes generaciones. Así era como vendría la bendición a un pueblo, y todo esto les dijo Dios para que les vaya bien. A ver, ¿qué familia aquí quiere que le vaya mal? Alcen la mano. ¿No? ¿No quieren que les vaya ninguno mal? ¿No? Bueno, pongan esto en su vida, en la mañana, en la noche, cuando se vayan, cuando estén aquí, allá. El otro día yo le entregaba una Biblia a Andrés, que se estaba graduando de preparatoria, y le decía, tráela siempre, llévatela a la escuela. En la escuela hay muchos momentos donde se puede leer, aparentemente no hay tiempo, pero sí hay tiempo, ¿sí? Cuando vas de regreso a tu casa, cuando llegas a... O sea, esto nos va a guardar de muchas cosas, ¿no? Porque debe ser nuestra vida la palabra de Dios, así debe ser nuestra vida. No hay forma de que podamos saber qué hacer en este mundo de tantas encrucijadas, porque todos los días hay una encrucijada diferente, en donde decidimos para acá o para acá, o para allá o para abajo, no sabemos ni para dónde irnos. Entonces la palabra nos va a conducir hacia donde debamos de ir, y vamos a ir al lugar que Dios está planeando que lleguemos todos nosotros. Estos mandamientos que te dejo hoy, le dijo Dios a Israel, son para que te vaya bien, ¿no? Entonces ahí vienen todos los secretos de alimentación, de economía, de gobierno, el comportamiento de un esposo, de una esposa, de un hijo, de un trabajador. Ahí está nuestra vida escondida, ¿no? Entonces, si realmente creen lo que me dijeron, de que quieren que les vaya bien, pues van a ir al fondo del que promete que nos va a ir bien, que es Dios a través de su palabra. Y si no, nada más es un deseo emocional, ¿no? De los que a veces tenemos, de que quiero que me vaya bien, pero no hago absolutamente nada para que me vaya bien, ¿no? Y seremos de este tipo de personas como las que describe Job en este capítulo 30, de los que critican así de una manera despiadada, pero ellos tienen una vida tan miserable como lo que vamos a leer en un momento, ¿sí? Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 30 de Job, y espero que este capítulo, que es un contraste de lo que Job nos contaba la semana pasada, de que él era el rey y todo el mundo, lo que él decía, le hacía caso. Era una autoridad para todas las personas. Los jóvenes se escondían cuando lo veían porque decían, uy, este cuate no nos vaya a regañar, ¿no? Porque algunos jóvenes lo único que hacen es
regularmente portarse mal, entonces encontrarse con alguien que les impone algo, mejor no lo quieren ver, le dan la vuelta. Y entonces Job está contando de la vida que tuvo de grandeza, que ahora ya la perdió, y aquí en el capítulo 30 nos comparte el contraste de lo que él vivió a lo que ahora está viviendo. Bueno, vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga, ¿sí? Guíanos, Samuel, por favor. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos venir hoy a la célula. Damos gracias por un día más de vida. Damos gracias también por el campamento al que pudimos regresar, al que nos llevaste y pudimos regresar con bien, por todo lo que aprendimos ahí. Hoy te queremos pedir que nos ayudes a aprender más sobre tu palabra. Llévanos a entender y a escuchar lo que tú quieres decirnos y para poder aplicarlo en nuestra vida diaria. También te pedimos por la vida de cada uno de los que están aquí presentes, de sus familias representadas. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer del versículo 1 al 8 de este capítulo 30. A ver, Ana Lorena, por favor. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me servirían ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Pues aquí Job nos describe la conducta de estas personas que ahora se burlaban de él, ¿no? O sea, estos hombres, es evidente que lo que han vivido ha sido el vivir en el puro orgullo, ¿sí? Sin estar conscientes de que hay una opción de vida mejor que la que ellos han decidido vivir. Aquí cuando habla de estos hombres pobres de la tierra, está hablando de esas personas de las que nosotros a veces llamamos humildes, ¿no? Es que esta persona es muy humilde, ¿no? Y realmente cuando usamos ese término no estamos hablando de humildad como realmente la palabra humildad quiere decir, sino que estos hombres viven con un orgullo tan grande que no quieren cambiar su condición, ¿no? Sí. ¿Por qué aquí la gente se burla de Job? Porque también nos mencionan que Job, todos sus siervos murieron. Y seguramente la gente del pueblo también perdió a parientes. ¿Por qué se burlan de él, Simón? Bueno, seguramente también tuvieron pérdidas en toda la catástrofe. Mira, porque nosotros los humanos solemos burlarnos de aquel que vemos que le va mal y que está en una condición sobre todo contrastante a la que estuvo, ¿no? O sea, a veces algunas personas viven los contrastes de la vida. Realmente la vida tiene contrastes. A veces estamos en una situación, ¿no? Por ejemplo, somos jóvenes, ¿no? Y ahora ya somos viejos. Éramos fuertes, ahora ya somos débiles. Antes podíamos subir y bajar, ahora ya no. Entonces, la gente cuando ve que en algún momento nosotros estamos en una condición diferente, ahí está, no que tú muy fuerte, no que tú muy salsa, no que tú esto, no que tú el otro, solemos burlarnos de las personas de esa manera, ¿no? Pero en el caso de Job, es un caso en donde se han dedicado sistemáticamente
hablar mal de él hombres importantes, que eran los amigos de Job. Job, como vimos en el estudio pasado, es alguien que tiene una gran influencia en toda esa región. Él vive en una región donde, como hemos mencionado, la gente no era tonta, ¿no? Era muy inteligente y observaba muchas cosas de la creación y entendía parte de lo que Dios había puesto y había revelado. Y entonces se juntaban las personas más importantes en las puertas de la ciudad, y había una plaza en donde frente de las puertas llegaban a aprender, ¿no? Y era como una especie de foro de gente sabia, ¿no? Y entonces Job llegaba, se sentaba allí y le abrían paso, ¿no? Vimos en el capítulo anterior que decían, ahí viene Job, hola Job, ¿cómo estás? Y llegaba el otro, ay, me saludó Job, no voy a lavar la mano, ¿no? No sé, algo, era muy importante Job. Pero los amigos, cuando pierde todo, y no debemos de perder de vista que tiene una enfermedad que el diablo ha traído a su vida, que es una sarna maligna, y Dios lo permitió y le dijo a Satanás, no toques su vida. O sea, Dios lo está guardando a pesar de que Job está viviendo esa situación. Y Dios está permitiendo todo en Job, porque tiene un propósito Dios al permitir todo esto en Job. Job no lo conoce, pero sí lo conoce Dios. Los demás no lo conocen, pero sí lo conoce Dios. Entonces, de lo que hemos aprendido es que nosotros no podemos juzgar a una persona que está padeciendo algo porque no sabemos la causa por la cual Dios lo trajo, ¿sí? Solamente debemos de, pues en primer lugar, darle gracias a Dios por lo que está pasando y después pedir por la persona, porque su situación no es algo que ella estuviera esperando y que nosotros no desearíamos nunca para nuestra propia vida. Y entonces cuando todo este contexto rodea a Job y sus amigos le dicen, tú estabas muy mal, tus hijos estaban peor, por eso Dios te trajo eso, tú eras alguien que explotaba a la gente, que a los trabajadores los maltrataba, y pues ya no hay ningún trabajador que pueda decir no. Nosotros estábamos súper bien con Job, ¿no? O sea, no hables mal de Job porque nos paga bien, es muy dadivoso, pero como ya no había gente que atestiguara a favor de él, sino solamente están hablando mal y mal y mal, es como el refrán que usamos, que es muy fácil hacer leña del árbol caído, ¿no? Entonces ahorita vemos que los jóvenes se burlan de Job. ¿Por qué? Porque sus papás se burlan también de Job, ¿no? Entonces ya, a ver, niños, ¿a dónde van a ir? Vamos a ir a la plaza porque ahí está Job. No, ni vayan a verlo, no vale la pena ver ese miserable, tacaño, avaro, pecador. Vean su condición, cómo está, y no se acerquen mucho, no sea que se vayan a infectar, ¿no? Y entonces llegan los jóvenes y empiezan a tratarlo muy mal. A los jóvenes que se rían de él no tenían como un pariente que falleció, que eran, no sé, los siervos y así, porque pues muchos siervos murieron. Es que no, sí, pero no nos cuenta la Biblia el detalle, nos cuenta lo que hacen los hombres, ¿no? Es más, si tuvieron un pariente allí, pues tienen más coraje, ¿no? Porque se murió su pariente, ¿no? Es como los muertos de Ayotzinapa, ¿no? Los papás siguen ahí como peleando por qué, ¿no? Y echando la culpa a todo el mundo de algo que pasó, ¿no? Que en el fondo solamente Dios sabe qué fue lo que pasó, pero tú ves siempre un resentimiento en la gente, más que llegar a decir, oiga, no, Job fue bien bueno, ni modo, mis familiares se murieron, ¿no? O sea, no. Aquí el punto es, estos jóvenes son despiadados porque sus papás son despiadados. Y está hablando que estos jóvenes que van y se burlan de Job, ¿sí? Dice,
pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, y cuyos padres, o sea, nada más para que veas el detalle, sus padres, ¿sí?, no consideraría Job ni siquiera para ponerlos a cuidar los perros de su ganado, ¿sí? O sea, eran personas tan resentidas, los padres de ellos, que dice Job, a esos yo no los hubiera contratado ni para cuidar a los perros de mi ganado, ¿no? Porque todos los pastores tienen perros, ¿no? Dice, no los considera ni de pastores, mucho menos así de los que cuidan los perros de los pastores, porque eran hombres muy resentidos, como describe el pasaje, y ese resentimiento se lo han enseñado a sus hijos, porque eso es lo que está transmitiendo el pasaje. Entonces, más bien, esta misma descripción contesta tu pregunta, ¿no? No había familiares que estuvieran a favor. Esos hijos eran hijos de unos padres muy viles, ¿sí? Y padres que tienen deseos muy malos, ¿sí? Muy malos. Pero ¿quiénes son? No son nada, ¿sí? Es gente débil, gente resentida, solamente habladora. Este ejemplo es algo también que nosotros como padres debemos de tener muy en consideración, porque nunca debemos hablar mal de nadie con nuestros hijos, ¿sí? Porque los hijos aprenden, o sea, estos hijos aprendieron de sus papás lo peor, ¿no? Y cuando te digo no hablar mal de nadie, es no hablar mal de nadie, ¿no? Ni de los que hacen mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no trae un buen resultado. Es más, cuando tú hablas mal de alguien, a la persona de la quien estás hablando mal, le estás matando ante los ojos de los demás. Porque es muy fácil creer la mentira, ¿no? Pues estos jóvenes en su casa aprendieron de sus papás algo que estaba mal, un mal comportamiento. ¿Influenciados por quién? Por los otros sabios que ya llegaron a hablar mal también de Job, ¿no? Le dijeron, tú te portaste mal, tú hiciste mal, tus hijos fueron peor que tú, también por eso se murieron, y ustedes se arrastraron ahí a todos los que trabajaban con ustedes, y por eso perdieron todo, ¿sí? Y casi, lero, qué bueno. Y esto también es resultado de la envidia. Le tenían envidia a Job, ¿sí? Porque solamente alguien puede hablar así cuando tiene envidia de otra persona. La envidia es otro de los problemas que los hombres tenemos, que nos llevan a sufrir porque uno se consume con este pecado. Dice la Biblia, contentos con lo que tienen, ¿sí? Porque el que dijo que nos iba a cuidar y nos iba a proveer y no nos iba a hacer falta nada, es el que está teniendo nuestra vida en sus manos. Entonces no se preocupen por lo que no tengan. Además, lo que tienen es una ilusión, porque nada de lo que el hombre codicia o envidia hace nada por el que lo tiene, ¿no? No hay nada que pueda hacer por mi vida, nada, así que me llene de felicidad, de gozo, de paz, más que Dios, ¿sí? Y entonces Job ha dado un testimonio de toda esta gran verdad. No tengo nada, pero no me importa, desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ir. Eso fue lo que argumentó Job desde el principio. Job mantuvo su integridad, Job se mantuvo bien, pero ahora estos hombres, ¿no?, de los que les digo, están llenos de envidia, de arrogancia, además de que su condición es precaria, viven la vida más miserable que se puede vivir, pero se sienten más que Job, ¿no? Entonces van a darse cuenta que tienen un menosprecio tan grande
que hasta van y le escupen en la cara. ¿Sí? Más adelante vamos a leer eso. O sea, ¿y cuál es el resultado? ¿Qué ganaron, no? A ver, le voy a escupir a Job en la cara. Ah, ya, soy feliz ahora sí, ¿no? Ya tengo una profunda paz en mi vida. Ya no vivo en la miseria de las cuevas ahí de la que describe este pasaje. No, siguen igual. No, ahora estoy más fuerte porque le escupí a Job. No, soy igual de débil. O sea, dice Job, a esas personas ni siquiera las podía contratar de trabajadores. Eran unos débiles. ¿Por qué? Porque eran unos flojos. Entonces, toda esta pobreza a la que se refiere Dios es una pobreza en todos los sentidos. En razonamiento, física. ¿Por qué? Porque se vuelven flojos. ¿Sí? O sea, hay un dicho, yo no le hago mucho caso a los dichos, pero a veces los uso para ilustrar algunas cosas, que dice que el hambre, ¿no?, y la miseria caminan tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla, ¿no? Entonces, en lugar de que la gente se ponga a hacer algo, se queda cruzado de brazos sin hacer nada, creyendo que las cosas le van a caer porque sí. Y entonces allí en esa actitud solamente ves mucho orgullo, ¿sí? Y estás esperando que alguien te dé, ¿no? Por eso, cuando tú le das a una persona algo, alguien en la calle, al que limpia esto, tú le estás diciendo, yo pienso que tú no vales nada y por eso te doy. Y el que lo recibe dice, yo no valgo nada y por eso tengo que esperar a que alguien me dé. Por eso es muy malo darle a la gente, porque después siente que tú le tienes que dar, ¿no? Y así pasa el que te limpia el cristal y estaba limpio tu parabrisas y tú les dices que no y lo limpian de todas maneras, y entonces no les das porque no traes y no tienes por qué darle tampoco, y te dice gracias, ¿no? Así como menosprecio, ¿no? O el que te dice viene y no le das, también te dice gracias, así como menospreciando, te dices, bueno, no hiciste nada. No me acuerdo así, un día estábamos en una reunión y tu amiga Mari Carmen llegó así bien enojada, ¿no? Porque dice, ¿qué te pasó, no? Su esposo le acababa de regalar un coche y entonces se fue a tomar un café y el que le dice viene, dice viene, oh, es que le pega un coche y le dice, ¿cómo? Se pareció, oye, me está diciendo que bien. No, pues esta es la que maneja, yo no me le estoy diciendo que bien. Entonces, si a ese que no te cuida ni es responsable de nada, no le das, parece que fueras tú un delincuente, ¿no? Miren, estos hijos de los padres, de los padres y los hijos de estos que llegan a tratar así a Job, creen que son más que Job, ¿no? Pero la descripción de este pasaje es asombrosa porque dice, ¿estos cuates de qué se alimentan? ¿Sí? De nada. Dice, van y buscan las raíces del enebro. ¿Ustedes saben para qué se usa el enebro? Bueno, se usa para muchas cosas. Hay un amigo, ya los veo todos como niños. Un amigo que un día me dice, iba de viaje seguido a otros lugares, trabajaba en una línea aérea y me traía lociones, y me trajo una vez una de enebro, que cuando me consigan una loción de enebro, se las pago, ¿no? Donde la vean. El enebro así es de mis olores favoritos, de mis aromas favoritos, ¿no? Y entonces, pero se usa también en Rusia para producir vodka, ¿sí? Y entonces estos hombres usaban el enebro, pues las raíces del enebro para emborracharse, porque se puede preparar un licor con el enebro. Entonces son unos borrachos
que viven en cavernas, prácticamente en basureros, y van y se burlan de Job, ¿no? Dice, ahora vienen estos y sienten que soy más bajo que ellos cuando están ellos en las profundidades de la tierra. Ellos están verdaderamente así, pero así los hombres, cuando entramos en este plano del orgullo, o sea, porque el orgullo es así, el orgullo te mantiene en un plano que siempre estás arriba de los demás, ¿no? Tú estás hasta lo más abajo y crees que estás más arriba, ¿no? Entonces Job dice, ¿qué está pasando? Así todo está distorsionado, ¿no? Y entonces ahí es cuando Job dice, Dios, estoy sintiendo algo en mi vida que nunca había sentido, ¿no? Creer que tú no estás conmigo, creer que tú eres cruel, ¿no? Y entonces Job, vamos a ver por qué cayó en este cuadro tan difícil, que en su caso pues no era común que cayera. Más común es en nuestro caso, ¿no? Bueno, al menos el mío, yo caer en este tipo de cuadros donde diga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si yo no soy tan malo, ¿no?, como otras personas. Bueno, vamos a leer del versículo 9 al 15. A ver, Daniel. Y ahora yo soy objeto de burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudado. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad. Se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Hasta ahí. ¿Sí? Pues aquí, obviamente, como ya él era un objeto de burla, ¿no? O sea, si ustedes analizan lo que hemos visto de Job, ¿cuál es su condición física? ¿No? A ver si se acuerdan. ¿Cómo está Job? Delgado, flaco, anoréxico, con gusanos en la piel pegada a los huesos, ¿qué más? Deprimido. O sea, no está su situación, Mal, está básicamente mal. está básicamente muy mal, horrible, terrible. Yo no veo a ninguno de ustedes así, ¿sí? Pero a veces así nos sentimos como Job, como él se siente y como se va a sentir más adelante. Pero al estar así Job, ¿ustedes creen que hubo alguno que tuvo de él compasión? ¿No? Y aquí sí se armó, pero en serio, ¿no? Empezó todo esto así, a ver Job, levántate, a ver persígueme, ¿no? Que tú muy salsa. Y entonces imagínense la situación que Job vive, y se levantó la turba, dice, el populacho se levantó, me tomaron y me llevaron como a un basurero, ¿sí? Y ahí lo arrastraron. Tú dices, oye, ¿merecía esto Job? ¿No hubiera sido mejor a ver quién es el mejor curandero del pueblo? Vamos a cooperarnos, ¿no? La verdad, pobre cuate, o sea, ok, todo lo que dicen fue cierto, pero es así como hay que tratarlo. A mí nunca me hizo nada. Los que estaban ahí, a nadie los había afectado.
Nada más están hablando por hablar. Por eso les digo, hablar por hablar y hablar mal es lo peor que podemos hacer. Aquí se levantó toda una revuelta y lo llevaron a un lugar donde iba a empeorarse las cosas. Porque ese lugar a donde lo llevan quizás está lleno de ratas, ¿no? y de basura. O sea, yo veo así como algunas mamás, así dicen, no toques eso porque tiene bacterias, ¿no? Entonces, lávense bien las manos, ¿no? Así, aquí Job tiene todas esas enfermedades y nadie dijo, oigan, pobre cuate ahí, ¿cómo lo vamos a arrastrar hasta allá? Pero lo arrastraron, ¿no? Y empezaron a tratarlo como nunca podemos imaginar que alguien va a tratar a un ser humano. O sea, fue muy cruel la forma de tratarlo, pero es exactamente lo que pasa cuando hablamos mal de alguien. Tú dices algo mal y el otro aumenta y aumenta y aumenta y aumenta la maldad de lo que se va diciendo de alguien. Entonces por eso tenemos que cuidar bien cuando hablamos mal de alguien. Ahora vamos a leer del 16 al 23. Sí, Sara. Y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderaron de mí, las noches taladran mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Sí, o sea, aquí Job dice, pues ya, lo único que me espera es la muerte, ¿no? Ya, el Dios en el que he creído se volvió cruel contra mí. ¿Sí? Ya, pero sí, o sea, me voy a morir, ¿no? Ahora, a pesar de todo lo que está pasando, o sea, Job no está blasfemando contra Dios, ¿no? Nada más le está diciendo, ahora has sido cruel conmigo. ¿Por qué está pensando así Job? Porque es un ser humano igual que tú, ¿no? O sea, yo nada más quise que recordáramos cómo estaba Job para que nos diéramos cuenta que ninguno de nosotros se encuentra así, en una enfermedad así, ni en una revuelta popular donde nos avientan a un basurero, ni con todas esas enfermedades y con todo lo que tenemos, nuestra salud, un techo, un bocado, ¿no? Una cobija que nos caliente. Pensamos a veces que Dios se ha olvidado de nosotros igual que Job. Y algunos creemos que Dios es cruel con nosotros. Y este es algo como, en el caso de Job, resultado de que él está sufriendo físicamente. Cuando tú sufres físicamente, cuando te enfermas, esto es muy fácil que te afecte también espiritualmente. Uno de los deseos de Dios es que todo nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma sea guardado irreprensible, porque en una perfecta salud o en una salud relativa es más fácil que nosotros busquemos a Dios. Job tuvo una salud relativa y cuando la tuvo buscó a Dios con todo su corazón y por eso era el hombre ejemplar. Ahorita que tú tienes esta salud relativa, este es el momento de buscar a Dios con todo tu corazón. Van a llegar días en tu vida más adelante en donde vendrán enfermedades, reveses, y estaremos ya no en la cima de lo que fue nuestra vida de plenitud cuando éramos más jóvenes o teníamos otras circunstancias por las cuales Dios quiso que viviéramos. Y algún día quizás estaremos abajo, pero necesitaremos la fortaleza de Dios y el cuidado de Dios como lo está teniendo de alguna manera Job. Todo esto que está pasando en la mente de Job es algo como
para que nos demos cuenta de que nuestra mente se afecta cuando nuestra salud se afecta. O nuestra mente más que en sí como locura, sino más bien como un razonamiento de quién es Dios y por qué permite las cosas. Pero este es el tiempo de fortalecernos, ¿sí? Dice la Biblia, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Dice, pero la piedad para todo aprovecha. Entonces, nuestra comunión con Dios es muy importante que la tengamos, porque va a aprovechar y va a fortalecer nuestra vida para el futuro, ¿sí? Adelante habrá circunstancias más adversas, pero Dios quiere fortalecernos ahorita a través de su palabra. Entonces fortalezcan su vida en este momento, para que cuando vengan los tiempos malos, que aunque pienses que ahorita son los malos, no lo son. Ahorita es la gran oportunidad que tenemos, ¿no? Ahorita Job, por todo lo que vive, lo único que lo sostiene es su temor a Dios, ¿sí? No lo sostiene el que pueda estar en una situación de buscar a Dios con toda la gratitud, con todo el gozo que tuvo en otro tiempo, ¿no? Antes le daba gracias a Dios por sus hijos, le daba gracias a Dios por lo que él podía hacer ayudando a la demás gente, porque nunca se cayó de compartir Job todo el consejo de Dios y compartírselo a la gente. O sea, fue un hombre verdaderamente bueno, como lo describe esta última parte que vamos a leer, y vamos a leer ahora del 24 al 24 y 25. A ver, Emiliano. No lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. O sea, aquí Job lo que nos describe, a ver, ¿desde el 24 lo leíste? No, ¿verdad? Sí, es que Mas él no extenderá la mano contra los impíos, clamarán los imputados cuando él los quebrantare. No lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. O sea, aquí Job lo que está haciendo es, a ver, ya me voy a morir, porque voy a terminar muerto. Y cuando me muera, pues no va a seguir dándole Dios después de que me muera esta crueldad en la que he vivido, ¿no? Entonces ahí es cuando él le dice a Dios, a ver Dios, yo no lloré cuando alguien se afligió, ¿sí? Porque Job tuvo compasión de toda la gente. No fue un hombre que, como los que están alrededor de él, mira lo que le pasó, jajaja, ¿no? Él decía, no, él se afligía y lloraba por esas personas, ¿sí? Él tenía realmente un cargo y una vida de misericordia por todos los demás, sin importar lo que los demás fueran, ¿no? Él cuando nos describe a los hombres estos pobres que se burlan ahora de él, que siempre él no los consideró, estos hombres eran hombres contrarios a Dios, ¿no? Hombres que no creían en Dios, que estaban afirmados en vivir una vida de disolución y no querían cambiar. Pero esto no quiere decir que él no tuvo compasión de ellos, él tuvo también compasión de esos hombres, ¿no? Y nunca se gozó con alguien que le fue mal. Más bien siempre se lamentó de todo este tipo de gente. Pero él dice, yo ya me voy a morir, y aunque sé que Dios no me va a seguir afligiendo después de que me muera, ahorita lo que estoy viviendo, pues ya, nada más quiero decirle a Dios, Dios, toda mi vida fui bueno,
pues trátame así después de que me muera, ¿no? O sea, que tenga una recompensa por lo menos cuando yo me muera. Y lo que no entiende Job, porque está cegado por su alta temperatura que tiene, porque así cuando te da temperatura empiezas a alucinar, ¿no? O sea, yo conozco muy bien esa escena del alucine cuando la temperatura viene en algunas personas, ¿no? Empieza el alucine y a decir cosas que no incoheren, ¿no? Pero así está Job, ya no está en su cabalidad en este momento, ¿sí? Entonces él dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino oscuridad. Dice, mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido, ando ennegrecido y no por el sol. O sea, está ennegrecido por el hambre, ya nos lo había contado antes, ¿no? Y dice, me he levantado en la congregación y clamado, he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Entonces, ¿cómo son los chacales y las avestruces cuando ven un problema? Los chacales y las avestruces cuando ven un problema van y buscan un lugar solo, buscan la soledad y se esconden, ¿no? Por ejemplo, el avestruz ve a venir un problema y si ve un hoyo, mete la cabeza en el hoyo y cree que con esto ya no va a pasar nada. Y es cuando las cazan, ¿sí? Y es cuando es la mejor manera de cazar un avestruz, ¿sí? Es infundiéndole temor, porque se trata de esconder y nunca se esconde, pero siempre está buscando eso, ¿no? Y entonces dice, yo estoy así, yo estoy como ellos. Dice, mi piel se ha ennegrecido y se cae y mis huesos arden de calor por la alta temperatura que ya tenía por la enfermedad. Y se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. O sea, su vida de gozo se ha vuelto una vida fúnebre, ¿no? Y ya solamente lo único que está esperando Job es morirse, ¿no? Como a veces nosotros estamos esperando, no, Señor, mejor ya llévame, ¿no? Cuando no sabemos que adelante hay un plan maravilloso. No lo sabemos. Y siempre pensamos que Dios se tarda, ¿no? Porque pues ya, ¿cuánto tiempo llevo así y no pasa nada, ¿no? Entonces, nosotros sabemos la historia, ¿no? Cómo concluye Job, va a ser bendecido grandemente adelante. Pero en este momento no lo puede entender. Y créeme, tu vida va a ser de gran bendición más adelante. Y es tiempo ahorita de fortalecernos en la fe y físicamente, ¿no? Si el ejercicio corporal aprovecha para poco, aprovechen ese poco. Y si la piedad para todo aprovecha, aprovechen la piedad porque para todo aprovecha. Y aprovechar de la piedad es aprovechar de la vida en comunión con Dios, que es nutrirnos en la noche, en la mañana, y a todas horas, y a donde quiera que vayas, porque es como Dios promete que no solamente nos va a guiar, sino que va a prosperar nuestro camino, y seremos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que siempre va a dar fruto su hoja no va a caer, siempre estarán verdes, porque siempre estarás nutrido de lo único que puede nutrir y fortalecer tu vida. Si Dios quisiera que viviéramos algo similar a Job, nos daría también la gracia igual que a Job. Pero lo que vivimos, como es lo nuestro, pues es en donde Dios también nos va a dar la gracia para sacarnos adelante. Y adelante, él, aunque Job sabe que lo que le espera es la muerte, y la está anhelando ya, porque sabe que Dios no va a ser cruel con él, como los hombres han sido con él. Él le dice a Dios, lo que quiero es pues que te acuerdes de mi vida, ¿no? De cómo fue cuando yo estaba bien, ¿no? Cuando podía influir en la gente.
fue una vida en donde yo creo que su testimonio fue ejemplar y no hubo nadie que pudiera señalarle alguna falta a Job, porque pues no la tenía. Aunque las tenía, pero quien sabía de ellas era solamente Dios. Él no tuvo esa actitud hacia la gente, y si la llegó a tener, arregló las cosas antes o de inmediato, ¿no? Como cualquier hombre piadoso lo hace, disculpándose, no guardando rencor, no hablando mal. Entonces por eso, Señor, acuérdate de todo lo que yo he hecho, y créame que Dios no se va a olvidar de nuestra vida de piedad. Bueno, este capítulo termina aquí y ya seguiremos con el 31, donde habla también Job de un testimonio precioso. Es un mensaje un mensaje que Dios nos invita a la santidad y hacerle como Job, ¿no? A tomar decisiones en donde lleguemos a decir, Señor, yo tomo esta decisión porque quiero vivir en esta convicción. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta de lo que hoy mencioné, que sí es un capítulo largo, pero tiene muchas cosas en la poesía. Job, digamos, se estaba quedando con Dios, o digamos, estaba diciéndole a Dios lo que estaba sufriendo. Estaba ya quejándose, ya pensando que Dios no estaba teniendo cuidado de él. Sí, estaba reclamándole a Dios, le estaba diciendo que él era cruel, ¿no? O sea, reclamándole, pero no estando en contra de él. Sí, no. O sea, diciéndole, a ver, ¿por qué me tratas así, Dios? Ya este es un asunto tuyo, ya. O sea, le está reclamando, pero no diciéndole que está en contra de él. Él reclama lo que está viviendo, ¿sí? No en lo que él confía que es su eternidad, ¿no? Porque él sabe que cuando se muera, todo esto se va a acabar, ¿no? Entonces por eso ya desea la muerte y le dice a Dios, bueno, acuérdate de que yo siempre a la gente la traté bien, ¿no? Y que tuve un cargo por ellos. Pero sí, ya llegó Job, les digo, por su afectación física, por la enfermedad que tiene, ya pensar que Dios está siendo cruel con él. Bueno, ok, pues vamos a dejarlo aquí, vamos a dar gracias. Señor, pues te queremos agradecer este momento en donde podemos seguir estudiando esta vida de Job y pues pidiéndote que nos enseñes a vivir esa vida de piedad en donde hoy estemos construyendo para el futuro que nos espera, construyendo nuestra relación y fortaleciendo nuestra relación contigo, para que cuando vengan los días malos, Señor, o el futuro que no sabemos cuál será, podamos enfrentarlo con tu poder y entendiendo que nada tú vas a permitir que nos afecte, sino que en todo tú tendrás un propósito para bien y no importa que sean adversidades. Job en este momento de este capítulo no lo entendía, nosotros sí lo entendemos porque conocemos el fin de la historia y por eso te pedimos que de nuestros labios pues nunca haya una queja y de nuestros labios solamente haya gratitud, y para eso llévanos también a buscarte todo el tiempo
y en todo momento para que tú traigas la luz que necesita nuestra vida para ver y entender el camino por donde andamos. También te pedimos, Dios, que nos guardes de todo mal y de que nosotros no seamos cegados, Dios, ni endurecidos por algún comportamiento equivocado como el juzgar, criticar, envidiar y tratar mal a los demás. Danos tu corazón, Señor, como se lo diste a Job, y que aprendamos a bendecir a los que nos maldicen y a tratar bien a los que no nos tratan bien. Y ser como tú, Señor. Te pedimos todo esto y todo dándote gracias porque sabemos que tú nos oyes. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.